Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el de variación, como valores máximos o mínimos. Y nos dice que, dada una función cuadrática f de x es igual a ax menos h al cuadrado más k, y h está entre un intervalo de x1 y x2, tenemos que si a es mayor que 0, o sea si es positivo, entonces el valor mínimo f de x se alcanza en x igual a h. Además, si x es un número real tal que x estaría entre los intervalos de x1 y x2, entonces f de x1 sería menor que f de x2. Entonces la función estaría dada entre el intervalo k y f de x2. Caso contrario, si f de x1 sería mayor a f de x2, entonces la función estaría en el intervalo entre k y f de x1. Y todo lo contrario si tenemos el valor de a como negativo. Si el valor máximo, entonces el valor máximo de f de x se alcanza en x igual a h. Si el valor de a es negativo, entonces el valor máximo se alcanza en x igual a h, contrario al anterior, que sería el valor mínimo. Entonces dice que además si x es un número real tal que x estaría entre x1 y x2, y f de x1 sería menor a f de x2, entonces el intervalo de f de x estaría entre f de x1 y k. Caso contrario, si f de x1 es mayor que f de x2, entonces el intervalo estaría entre f de x2 y k. Ejemplos: dadas las funciones cuadráticas, f de x es igual a x menos 1 al cuadrado menos 4 y g de x es igual a menos x cuadrado menos 4x menos 1, tenemos que responder las siguientes incógnitas. Si en el intervalo de x menos 1,2, entre cuáles números se encuentra f de x. Lo primero que tenemos que hacer es trazar la gráfica de esta función para poder determinar los valores de f de x, como se muestra aquí en la figura de aquí. Aquí tenemos la gráfica, que es una parábola que se abre hacia arriba con vértice en 1,-4. Tenemos ahí. Y nos dan el intervalo que es menos 1,2. Tenemos aquí el intervalo menos 1,2. Aquí vemos que se ha sombreado sobre el eje X en color rojo el intervalo. Entonces, de los valores que toma X, si X es igual a menos 1, el extremo del intervalo, entonces f de menos 1, la imagen sería 0, estaría en 0. Y si X es igual a 2, la imagen o el valor en Y estaría en menos 3. Esto puede llevar a pensar que el intervalo en Y estaría desde menos 3 hasta 0, pero esto no es así, porque el valor mínimo de f de x se alcanza cuando x es igual a 1. Tenemos un valor más bajo todavía, es decir, en f de 1, o la imagen de x de 1, la imagen en y estaría en menos 4, que es el valor mínimo de este intervalo. Por lo tanto, del intervalo estaría desde menos 4 hasta 0, que se tendría aquí desde menos 4 hasta 0, el intervalo en y que le corresponde a este intervalo en x. No es que aquí nos dan un intervalo, pero no quiere decir que desde el punto que iniciamos hasta este punto vamos a sacar el intervalo en y, sino que tenemos que ver el valor mínimo que tiene esta gráfica. Hay un valor mínimo antes, entonces lo tomamos en cuenta también, y viene desde que inicia hasta el valor mínimo, que en este caso sería desde menos 4 hasta 0. Y vemos en el siguiente ejemplo que nos dice si estaría entre menos 4 y 1, entre cuáles números se encuentra el intervalo en y o en g de x, que sería la siguiente función de menos x cuadrado menos 4x menos 1. Primero lo que tenemos que hacer es llevar esta función a su ecuación canónica, que ya vimos
en videos anteriores cómo se tiene que realizar. Tenemos que completar cuadrados, que es la complementación de cuadrados. Menos 4 más menos x cuadrado más 4 menos 1, todo eso lo tenemos que unir para encontrar el binomio. 4 entre 2, lo sumamos, lo restamos al cuadrado, queda como menos, todo eso agarra el menos, x cuadrado más 4x más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado, y fuera del signo negativo tenemos el menos 1. Ya con esto podemos formar el binomio, que nos queda como menos x más 2 al cuadrado menos 4, todo eso menos 1. Y así repartimos el negativo, nos queda como menos x cuadrado más 2 más 4, y todo eso menos 1. Y ya tenemos, operando esto, que g de x va a ser igual a menos x más 2 al cuadrado más 3. Vemos que es una parábola que se abre hacia abajo por este signo negativo y tiene un vértice en menos 2,3. Y vemos la gráfica aquí en la parte derecha. Sobre el eje x siempre igual se sombrea en color rojo el intervalo, el que nos dan que es desde menos 4 hasta 1, desde aquí hasta aquí tenemos el intervalo. Entonces vemos que de los valores que toma x, en x igual a menos 4 toma un valor de menos 1, toma el valor de g de menos 4 sería menos 1, y si x igual a 1, el valor máximo del intervalo que nos daban al principio, es igual a menos 6. Para este caso el valor máximo de g de x se alcanza cuando el valor en x es igual a menos 2. Entonces el intervalo que vamos a tomar de y es desde menos 6 hasta 3, porque es el valor máximo en y que se alcanza en el intervalo que nos han dado. No es que vamos a tomar desde aquí, desde donde inicia en x, que es menos 4, y inicia en y, que es menos 1, a menos 6, sino que tenemos que tomar el valor máximo, que es 3. Entonces vendría desde el menor, que es menos 6, hasta 3, hasta arriba. Entonces tenemos que tomar en cuenta ahí los valores máximos y mínimos que alcanza la gráfica en el intervalo que nos dan, para poder sacar muy correctamente el intervalo y no aplicar mal la teoría.